Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo le resucitaré el día final. Amén. Este versículo tomamos como base para poder meditar en el tema que corresponde a este día, que se llama la gracia irresistible o llamamiento eficaz. La gracia irresistible o llamamiento eficaz. Hemos estado tocando una secuencia de doctrinas y estos temas han sido bien interesantes, bien importantes. El último tema que tocamos fue la expiación limitada. Y decíamos que el Señor, cuando vino a morir en la cruz del Calvario y Él pagó por nuestras deudas, no murió por toda la humanidad como algunos piensan, sino que el Señor murió por todo su pueblo escogido, por todas las personas que ha elegido. Por esa razón, hermanos amados, este tema viene siendo ahora una continuidad, en el sentido que es importante saber que Dios, en su gran amor y misericordia, Él elige a un cierto grupo de personas y desecha a muchas. Y a estas que el Señor elige, hace un plan para salvarlas. Y ese plan de salvación, hermanos amados, es que el Padre manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y este viene a expiar nuestros pecados, viene a morir, o sea, viene a pagar por nosotros. Y a ese sacrificio es lo que se conoce como la expiación, pero esa expiación, ese pago de nuestros pecados es limitado, solamente se limita a los elegidos, a los escogidos por el Señor. Pero ya que Él murió, pero esa muerte fue hace 2000 años, o aproximadamente 2000 años. Entonces, es el momento donde Dios tiene que llamar a las personas que Él ha elegido, por las que ha muerto en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el Señor comienza a llamar a esas personas, a ese llamamiento, se le conoce como llamamiento eficaz. O sea, es un llamamiento que es eficaz, que así como Dios llama, así llegará el hombre. Cuando Dios llama, ese tiempo llegará el hombre, o la persona, el hombre o la mujer. Entonces, ese llamamiento es eficaz, no puede fallar, no falla. ¿Por qué? Porque es un llamamiento del Señor. Es un llamado que Dios hace a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos. Entonces, cuando llega el tiempo en que Dios ha de salvar a sus elegidos, los llama de una manera eficaz y lo hace a través de su palabra. A través de su palabra, hermanos amados, por la intervención divina de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para darnos vida y darnos salvación. Cuando ese tiempo llega, hermanos, el Señor lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su Espíritu, con el propósito de darnos vida y darnos salvación, salvarnos de una condenación. Ahora bien, hermanos amados, es importante saber que el hombre necesita que sea Dios quien nos salve, porque por sí mismo no puede salvarse. ¿Por qué razón? Porque la condición espiritual del ser humano, teniendo en cuenta hombre y mujer, esta condición, hermanos amados, es de muerte. Porque el hombre sin Dios está muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. Por esa razón, hermanos amados, el hombre nunca, pero nunca podrá por sí mismo seguir a Cristo. Nunca lo podrá hacer. Por eso, hermanos amados, es que Dios tiene que dotar a su pueblo, a sus hijos, a sus elegidos, de una fe. A esa fe se le conoce como una fe salvadora.
O sea, un creer en Jesús que solo Dios puede producirlo en el ser humano. De ahí, hermano amado, que Dios interviene y dota a sus escogidos, o sea, al hombre elegido por Dios, lo dota de una fe salvadora. Porque si Dios no lo dotara de esa fe salvadora, hermano amado, el hombre prácticamente se perdería. No podría poder alcanzar su salvación, porque la salvación del hombre no depende de sí mismo, sino depende de Dios. Y por eso es que leíamos, hermanos, en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan, y el versículo 44 lo dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Las palabras que Jesús dice son bien claras. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Entonces, hermano amado, nadie, si el Padre no ha elegido o no eligió a una persona, esta persona jamás podrá venir a Jesús. Porque los que hemos venido a Jesús, simplemente hemos venido al Señor porque el mismo Dios, hermanos amados, nos ha atraído a Jesús, nos ha dotado de una fe salvadora. Ahora, ese llamamiento, hermanos amados, el llamamiento de Dios es de tal naturaleza que el hombre es vivificado, el hombre es restaurado, es renovado. ¿Por qué? Porque ese llamamiento que Dios hace es eficaz. Entonces, cuando Dios nos llama, no estoy diciendo cuando Dios nos elige, porque Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Ahora estamos hablando de cuando Dios nos llama, cuando nos hace ese llamado eficaz. O sea, cuando Dios, hermanos amados, nos llama, nosotros somos vivificados, somos renovados al punto que esa experiencia no puede terminar sino en un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios nos llama y nos vivifica y nos restaura, hermanos amados, esa experiencia simplemente termina en un arrepentimiento, en una rendición sincera a Cristo. Y esto es por medio de la gracia irresistible que Dios hace, hermanos amados, y Él lo hace ablandando el corazón del ser humano, ablandando el corazón del hombre, hermanos. Dios ablanda la conciencia del hombre y lo mueve a la constricción, a un momento, hermano, que se queda así como: ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? No puedo más, necesito a Jesús. Lo lleva a esa constricción en sus sentimientos, hermano, y eso lo guía al arrepentimiento. Por eso es que dice la Biblia que la tristeza, según el mundo, produce muerte, pero la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. O sea, esto significa que muchas veces cuando Dios nos llama, hermanos amados, Él nos llama a través de algún hermano, ¿verdad? Pero solamente nos está dando así como una advertencia. Ya va a llegar el momento, si sos elegido, si eres elegido. Cuando somos elegidos, el Señor comenzó a mandarnos advertencias, comenzó a mandarnos a personas que nos hablaran del Evangelio, que nos evangelizaran, hermano amado. Y muchas veces nos resistimos, no quisimos oír al Señor, no quisimos escuchar la voz de Dios. Pero cuando llega el momento que dice el Señor: bueno, hasta aquí, yo te elegí a ti, mi hijo murió por ti, y ahora sí, este es el día y la hora en el cual tú tienes que venir a mí. Ahora, hermano amado, muchas veces Dios permite que uno caiga en problemas, en desilusión, en situaciones pero muy tremendas, muy adversas, y uno no llega sino al punto donde uno reconoce, uno dice: cierto, no tengo ninguna otra salida más que rendirme al Señor. Eso sería en algún caso particular, pero también hay otros casos, hermanos amados, y es que de repente
hermano, de repente tu razonamiento llega al punto donde comienzas a sentir dolor, pero no físico, sino sentimental. Comienzas a sentir un dolor sentimental o comienzas a razonar, comienzas a pensar que necesitas la ayuda de un ser superior porque te sientes solo, te sientes triste, te sientes vacío, te sientes en problema, te sientes que te ahogas en tu situación. Entonces llega el momento donde, hermano, Dios te llama y ese llamamiento lo que hace, hermano amado, es que te vivifica. Ese llamamiento lo que hace es que te conmueve y te lleva al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es que Dios te hace nacer de nuevo. Te dota de esa fe salvadora, mi querido hermano. Amén. Te dota de esa fe salvadora el Señor. Te llena, hermano, de esa convicción de que no puede terminar más que en rendirte a Jesús. Y qué lindo es ese momento, qué lindo es ese tiempo cuando uno, hermano amado, se rinde al Señor. Por eso, hermano, cuando Él ya te llama y te toca el corazón y te contriña y todo eso, o sea, ese es un llamamiento eficaz. Ese es un llamamiento, hermano, es una gracia que no se puede resistir. Es la gracia irresistible. No podrás resistirte cuando Dios te haga el llamado.